Perdoné una vez, luego una segunda, pero a la tercera elegí el divorcio, para siempre. Alguien me dijo una vez, si amas lo suficiente siempre habrá espacio para perdonar. Yo lo creí. Lo creí tanto que usé toda la fe que me quedaba cada fragmento de confianza para quedarme después de la segunda vez. Me aferré a esa frase como una oración, un faro tenue en la tormenta de dudas y el dolor que atormentaba mi alma. Me dije a mí mismo que un amor lo suficientemente grande sanaría todas las heridas, repararía todas las grietas por profundas que fueran. Me esforcé por ser tolerante, generoso, dispuesto a sacrificar mi propia felicidad, a enterrar mis deseos personales para aferrarme a un hogar que estaba al borde del colapso, un hogar que solo yo construía mientras la otra persona parecía haberse ido hace mucho tiempo. Me puse el manto de la benevolencia, me vestí como un hombre fuerte dispuesto a enfrentar cualquier desafío, cualquier tormenta. Pero por dentro, era un hombre débil que solo sabía ocultar su miedo y su dolor, con una apariencia fría e indiferente. Me convertí en un guerrero solitario luchando una batalla que solo yo quería ganar. Pero cuando la gente no quiere ser perdonada, la generosidad se convierte solo en un lugar donde pisar y seguir adelante, un colchón suave para que traicionen cómodamente, sin preocuparse por las consecuencias. Y entonces, la generosidad deja de ser una virtud para convertirse en autodestrucción, un arma de doble filo que lentamente corta el propio corazón. Di demasiado hasta el punto de quedarme vacío. La encontré una tarde lluviosa en la cafetería El Jarocho, a 5 kilómetros de nuestra casa. La lluvia de primavera caía sin cesar como el susurro del destino, cada gota fría como el hielo tocando mi alma, presagiando algo malo, un final inevitable. El ambiente acogedor de la cafetería, la suave música de bolero, el aroma a café de olla. Todo creaba un escenario perfecto, una imagen de contraste cruel con la tormenta que rugía dentro de mí, una falsa paz aterradora. Ella no me vio. Estaba demasiado inmersa en su propio mundo, en el momento de felicidad que se estaba creando. Pero yo la vi claramente. Estaba sentada frente a un hombre desconocido. Él no era nada extraordinario, solo un hombre común, pero la forma en que la miraba no era común en absoluto. Sus ojos brillaban radiantes como el sol después de la lluvia, una luz que yo no había visto en ella desde hacía mucho tiempo, quizás desde que la llama de nuestro matrimonio se fue apagando lentamente. Su sonrisa no era solo un gesto cortés, era la expresión de una verdadera alegría, de una satisfacción que yo nunca había podido darle por mucho que lo intentara. Su mano rozó ligeramente el dedo de él sobre la mesa, un gesto aparentemente accidental pero inquietante, una señal silenciosa de intimidad, de una nueva conexión. No era demasiado íntimo, no era demasiado ostentoso, pero fue suficiente para saber esto. Ya no era una debilidad pasajera, un error momentáneo en un arrebato o un enamoramiento fugaz. Esta era una elección deliberada, bien pensada, ejecutada de manera decisiva y cruel, sin la menor vacilación ni arrepentimiento. No irrumpí. No hice un escándalo en medio de la concurrida cafetería, no creé una escena caótica, no dejé que mi ira arruinara su momento de felicidad. Solo me quedé afuera bajo la lluvia torrencial, cada gota calando mi abrigo, helando hasta los huesos, pero no tan frío como la congelación en mi corazón. Miré una versión de mi esposa que ya no reconocía, una mujer extraña, riendo y hablando felizmente con otro hombre, mientras en casa yo todavía trataba de reparar una relación rota desde hacía mucho tiempo. Todavía me engañaba a mí mismo sobre un hogar, que ya no existía, un amor que había muerto. Me había convertido en un observador, un detective en mi propia vida. Esa noche ella llegó más tarde de lo habitual, casi a las 11 de la noche. El clic de la cerradura resonó en el silencio de la casa. Yo había calentado agua. Había servido 2 tazas de té de manzanilla, lo que a ella le gustaba cada vez que llovía, para aliviar la tensión, para calentar el cuerpo. Un hábito arraigado en el subconsciente, un gesto de cuidado que se había vuelto inútil. Los puse sobre la mesa de cristal en la sala junto a mi teléfono, donde había preparado la prueba, una foto tomada rápidamente en la cafetería, borrosa pero suficiente para acusarlo, todo suficiente para exponer la cruda verdad. Ella entró a la casa. Su cabello y su abrigo ligeramente húmedos, con un ligero aroma a café y un olor extraño, no su perfume habitual. Un aroma seductor nuevo, como si hubiera salido de otro mundo, un mundo que yo no conocía, al que no pertenecía. Sus ojos me miraron como si nada fuera inusual, como si yo fuera solo una sombra invisible en esta casa,
como si todo estuviera bien en paz en su órbita habitual. ¿Dónde estabas? Pregunté, mi voz monótona, pero por dentro era una tormenta, un volcán a punto de erupcionar, miles de preguntas interrogándome. Ella se quitó el abrigo, lo colgó sin mirarme ni siquiera un vistazo. Salí con una amiga. Su voz era tan casual que resultaba fría, como si estuviera respondiendo una pregunta trivial. ¿Qué amiga?, insistí sin apartar la mirada de ella, tratando de encontrar un poco de confusión, un poco de arrepentimiento en sus ojos, un destello de remordimiento por pequeño que fuera. Solo entonces se detuvo. Se volvió hacia mí con una mirada sin evasión, incluso desafiante, llena de firmeza. «Ya lo sabes». «¿Verdad?», asentí. Un asentimiento lento y pesado. No necesitaba más confirmación. No necesitaba decir una palabra más. La verdad ya era demasiado clara, cruda y dolorosa, sin nada que ocultar. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz ronca, cada palabra arrancada de mi pecho como un puñal clavado en mí mismo. «Casi 2 meses», respondió su voz aterradoramente tranquila, como si hablara de algo obvio, algo que no le causaba ninguna emoción, que no le preocupaba en absoluto. Sin dudar, sin evadir, sin una pizca de remordimiento. «¿Todavía crees que te equivocaste?», pregunté, la última pregunta que necesitaba escuchar, la pregunta que lo decidiría todo, la pregunta que lo terminaría todo. La miré directamente a los ojos, tratando de encontrar un destello de conciencia, un poco de arrepentimiento. Ella me miró directamente. Sus ojos no tenían ni una arruga ni una pizca de emoción, solo un vacío y una frialdad absoluta. Y dijo: «Lo siento si te lastimó, pero yo no me disculpo por haber ido a buscar los sentimientos que ya no tengo contigo». Guardé silencio. Por un largo tiempo. Toda la habitación parecía hundirse en el vacío. Solo el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana y el sonido de mi corazón rompiéndose en pedazos irreparablemente. Cada fragmento era un recuerdo, una esperanza, una promesa que se había desvanecido. No por shock, ya no. Los shocks me habían vuelto insensible. Ya no sentía el dolor por completo, sino solo cansancio y desilusión. Sino porque una vez pensé que si me esforzaba un poco más, perdonaba una vez más, todo podría salvarse. Pensé que podía usar el amor para remendar los pedazos rotos, para reconstruir un hogar derrumbado. Creí en el cuento de hadas del amor y la generosidad. Creí en cosas irreales. Pero la verdad era, ella no necesitaba ser salvada. Ella había elegido irse de mí hace mucho tiempo, solo que no lo había dicho en voz alta. Ella se había liberado de este matrimonio, mientras yo seguía aferrándome tercamente a algo que ya había muerto, a un alma que ya se había ido. Dediqué demasiado tiempo y energía a salvar un barco que ya se había hundido. No dormí esa noche. Ella durmió profundamente, su respiración tranquila y serena, como la de un niño despreocupado, sin preocupaciones, sin remordimientos. La lluvia afuera de la ventana seguía cayendo sin cesar, como si llorara por mi trágico destino, como las lágrimas que yo no pude derramar. Me acosté a su lado de espaldas a ella. No la toqué. Tampoco lloré. Las lágrimas se habían secado, el dolor se había convertido en una fatiga extrema, un agotamiento mental, un vacío desesperado. Solo miré el techo en silencio y admití: perdí, no ante el otro hombre, sino que perdí en mi propio esfuerzo por retener a alguien que ya no quería quedarse, perdí en mi propia obstinación ciega, perdí la batalla con un corazón que ya no me pertenecía, perdí la partida en la que lo aposté todo. A la mañana siguiente dejé una nota sobre la mesa. A la tercera ya no tengo nada que guardar. No te odio, pero no puedo seguir perdonando por tu parte cuando tú no te sientes culpable. Busca la paz que deseas y sé fiel a tus sentimientos. Luego me fui de casa. Tampoco llevé mucho. Unas pocas prendas, mi cartera, las llaves del coche. Solo necesitaba recuperarme a mí mismo, el hombre que una vez pensó que el amor podía arreglarlo todo. Ahora entendía: nadie puede amar por alguien que no quiere quedarse. Nadie puede retener un corazón que ya quiere irse, y nadie puede engañarse a sí mismo para siempre. La verdad, por dolorosa que sea, es la única liberación. Todavía recuerdo vívidamente esa noche fatídica, cuando todo comenzó a desmoronarse. Fue una noche tarde hace más de un año. Estaba sentado en el sofá de la sala con mi laptop en el regazo, la pantalla tenue, pero mi mente ya no prestaba atención a nada. Había estado trabajando hasta tarde esperando a que ella regresara de un viaje de negocios. La habitación estaba en silencio, solo el zumbido de la computadora y el sonido del viento nocturno,
que se colaba por la rendija de la puerta. De repente, una sensación de inquietud se deslizó en mi corazón, una premonición vaga pero lo suficientemente fuerte como para mantenerme despierto toda la noche, una ansiedad sin nombre que me envolvía un mal presagio que flotaba en mi mente. Su teléfono estaba olvidado en la mesa de café justo a mi lado. Un hábito descuidado que luego descubrí que era una señal de indiferencia, de descuido, de desprecio. No tenía intención de tocarlo, pero de repente apareció un mensaje brillando en mis ojos como una cuchilla afilada que atravesaba la noche silenciosa, cortando la falsa paz, exponiendo la cruda verdad. Te extraño. No solo hoy. Un nombre desconocido, un tono demasiado íntimo acompañado de un corazón rojo. Mi corazón se detuvo. El mundo entero giraba todo a mi alrededor. Se volvió insignificante. Solo quedaban el dolor y la duda. No sé cómo toqué la pantalla con mis manos temblorosas, pero leí la conversación que duró solo 3 días suficiente para saber si habían encontrado. Más de una vez. Las palabras coquetas, las citas secretas, todo apareció claramente ante mis ojos, como una película de terror a cámara lenta, cuadro por cuadro, detalle por detalle grabado en mi mente. No pregunté de inmediato. La esperé en silencio aterrador cada segundo que pasaba. Era como un siglo cada respiración pesada llena de expectación y resentimiento. La 1 de la madrugada. La puerta se abrió. El suave sonido de sus tacones en el suelo, como los pasos de la muerte acercándose. Ella estaba cansada. Arrojó su bolso al sofá, un gesto familiar, pero hoy lleno de extrañeza, de frialdad, de descuido. La miré sin decir nada. Solo tomé mi teléfono, lo puse sobre la mesa, la pantalla aún abierta en ese mensaje, como una acusación silenciosa innegable. Ella miró el mensaje. No lo negó. No preguntó quién lo envió. Como una persona inocente no mostró confusión ni sorpresa. Simplemente se sentó y guardó silencio, un silencio pesado lleno de culpa desafiante, como si estuviera lista para este enfrentamiento. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz seca, amargamente ahogada. Solo unas semanas. Fue solo un arrebato. Nada profundo. Respondió, su voz temblaba ligeramente, como si pidiera una sentencia más leve, como si fuera solo un pequeño error insignificante, un enamoramiento fugaz que no valía la pena. ¿Te acostaste con esa persona?, pregunté, aunque temía la respuesta. Temía que la verdad se derrumbara ante mis ojos. Temía enfrentar la máxima traición. Temía escuchar las palabras que nunca quise escuchar. Ella asintió. No lloró. Tampoco se disculpó de inmediato. Solo dijo, no sé por qué hice esto. Solo sentí que ya no era yo misma en este matrimonio. Me sentía asfixiada, estancada como un pájaro enjaulado. Necesitaba una salida. Quise gritar. Quise romper algo. Quise destrozar este silencio falso. Quise abofetearla para que recapacitara, para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero en cambio le serví un vaso de agua, lo puse frente a ella y luego dije, mi voz extrañamente tranquila, la calma de alguien que se había quedado aturdido, de alguien que había pasado por demasiado dolor. No te perdono esta noche, pero tampoco me iré. Te daré una última oportunidad para que te redimas. Ella me miró por primera vez con lágrimas en los ojos. Una sorpresa, un poco de alivio y también vergüenza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no supe si eran lágrimas de arrepentimiento o lágrimas de liberación al exponer su culpa. Los días siguientes fueron tensos como una cuerda de violín. Vivíamos en una atmósfera pesada, sofocante, como dos extraños bajo el mismo techo, tratando de mantener una farsa. Ella se esforzó claramente. Cocinó, me preguntó con atención, sobre todo dejó su teléfono a la vista sobre la mesa, pidió un traslado de trabajo cerca de casa para tener más tiempo para la familia, incluso sugirió ir a terapia de pareja. Hizo todo lo que una persona arrepentida podría hacer, tratando de remendar los pedazos rotos, tratando de reparar la relación fracturada. Y yo intentaba sonreír, intentaba asentir, intentaba fingir que todo estaba mejorando. Intentaba creer en las promesas, intentaba creer en un futuro sin dolor, un futuro en el que podríamos superar todo. Una vez pensé, un solo error no puede definir a una persona. Todo el mundo tiene momentos de debilidad. El amor puede superar todo, puede perdonar todos los errores. Quería creer que ella todavía me amaba, y que yo era lo suficientemente generoso como para mantener a esta familia unida, para mantener el hogar que había construido durante tanto tiempo, para mantener los recuerdos que una vez atesoré, aunque estuvieran manchados. Una noche, mientras lavaba los platos,
Ella me abrazó por la espalda. Por primera vez en un mes de frialdad, un abrazo débil, frágil, pero aún sentí un poco de calidez de él. Sé que todavía estás enojado, pero gracias por no dejarme. Nunca más te decepcionaré. Me giré. La abracé fuerte, un abrazo lleno de desesperación, lleno de una frágil esperanza de una segunda oportunidad, un renacimiento. Y por primera vez, le susurré al oído las palabras desgarrándome el alma: no me hagas hacerlo. No sé si tendré una segunda vez. Mi corazón ya duele demasiado. No puedo soportar más. Ella asintió, llorando. Y yo en ese momento realmente creí: podríamos seguir adelante. Podríamos superarlo. Podríamos reconstruir todo de las ruinas de las cenizas. Viajamos. Tomamos fotos. Cenamos en restaurantes como recién casados, tratando de recrear los momentos felices perdidos, tratando de pintar una imagen perfecta para el mundo exterior, una imagen que solo nosotros sabíamos que era falsa. Nadie de la familia sabía lo que había pasado. Los amigos todavía pensaban que estábamos bien, que éramos una pareja feliz, un símbolo de amor y comprensión. Y sinceramente, en algún momento, yo también lo creí. Me engañé a mí mismo pensando que todo había vuelto a la normalidad, que la herida había sanado, que había perdonado de verdad. Pero una grieta, por muchas capas de pintura que se le pongan, no puede volver a ser una pared intacta. Todavía estaba allí latente, esperando el día en que se abriría para revelar la cruda verdad. Empecé a temer los mensajes que llegaban tarde. Temía la forma en que sus ojos miraban a alguien por un poco más de tiempo, una mirada llena de implicaciones, llena de misterio. Temía incluso a mí mismo porque mi confianza ya no era incondicional, se había erosionado, se había desmoronado, había desaparecido por completo. Y fue en esa falsa estabilidad, cuando llegó la segunda vez, sin previo aviso, sin fanfarrias, sin una sola señal. La segunda vez no llegó con un shock repentino como la primera. Llegó en silencio, sigilosamente, como una enfermedad crónica que erosionaba lentamente mis fuerzas y mi confianza, poco a poco, hasta que estuve completamente agotado. No había mensajes extraños en la pantalla de bloqueo. No había noches en que ella llegara demasiado tarde. No había un hombre que saliera de las sombras para que yo pudiera enfrentarlo, para que pudiera desahogar mi ira, para que pudiera encontrar una razón para explotar. Solo había distancia. Un tipo de distancia que no se puede ver a simple vista, pero que sabes que existe cada vez que dos personas están sentadas en la misma habitación, sin nada más que decir, nada más que compartir, solo un silencio, que lo envuelve todo, un silencio aterrador, mortal, como una tumba que enterró nuestro amor. Empecé a sentir que algo andaba mal, cuando ella miraba su teléfono más que a mí, cuando sus dedos se deslizaban por la pantalla con más pasión que al tocar mi mano, cuando sus ojos estaban fijos en la pantalla, sin intención de levantar la vista, sin preocuparse por mi presencia. Reía con la pantalla más que conmigo, risas radiantes, naturales, que no había visto en ella en mucho tiempo. Esa risa, aunque no fuera para otro hombre, tampoco era para mí. Era para otro mundo, un mundo virtual en el que ella vivía. Y especialmente, cuando le decía te amo, ella solo asentía. Un asentimiento sin alma, sin emoción, como una respuesta programada. No porque no me escuchara bien, sino porque esa frase ya no le producía ninguna emoción, se había vuelto sin sentido, vacía, como un cliché repetido. El giro más cruel de la segunda vez no fue la traición por un acto físico, sino la traición por emoción, por una frialdad cruel, por el hecho de que su corazón me había abandonado por completo. Ella ya no necesitaba otro hombre para engañarme. Solo necesitaba que su corazón se extraviara, y yo me di cuenta de eso dolorosamente. Me di cuenta de que ya no era parte de su mundo emocional. Un día, mientras ella trabajaba en su laptop en la sala, pasé y vislumbré su pantalla. No era un mensaje, no era un correo electrónico, sino una publicación en un foro de confesiones en línea. El título de esa publicación fue como una puñalada directa en mi corazón, una confesión silenciosa, una verdad cruda. Traté de volver, pero mi corazón todavía pertenece a otro lugar. Ya no sé si puedo ser yo misma estando con él. No necesité leer más. No me enojé. No sentí que mi corazón latiera con fuerza como la primera vez. Estaba demasiado cansado para enojarme. Solo sentí que la vieja sensación regresaba, pero esta vez no dolía, solo me cansaba. Cansado hasta la médula, cansado de perdonar, cansado de engañarme a mí mismo,
cansado de la batalla inútil para aferrarme a algo que ya no me pertenecía, algo que ya había muerto. Le pregunté directamente esa noche, cuando acababa de salir del baño, una pregunta débil, desesperada. ¿Otra vez te sientes perdida? Ella guardó silencio. Su mirada cayó sin evitarme. Luego asintió. No eres tú. Lo juro. Solo que siento que ya no soy yo misma cuando estoy contigo. Necesito otro espacio, otra liberación. Siento que mi corazón se ha ido demasiado lejos y ya no puede volver. Esa frase sonó como una repetición de la primera vez. La excusa, la explicación, todo era aterradoramente familiar, como un guión ya escrito. Pregunté, esta vez, ¿cuánto tiempo? Ella me miró. No mintió, porque quizás sabía que yo estaba demasiado cansado para escuchar más mentiras. Solo unas semanas. No iba a dejar que las cosas fueran más lejos. Solo busqué un lugar para compartir, para sentirme yo misma, para encontrar paz en mi alma. Debilidad. Así definió ella el asunto. Esas dos palabras me hicieron reír. Esta vez era una risa real, una risa amarga y sarcástica, llena de desprecio por mí mismo, por haber sido tan ingenuo, tan ciego. ¿Llamas debilidad a la traición emocional? Un corazón que ya no está aquí. No es debilidad, es una elección. Elegiste alejarte de mí, aunque no fuera por un acto físico. Ella no replicó. Solo guardó silencio con la cabeza gacha. No dije nada. Solo me levanté, tomé mi abrigo y salí a caminar bajo el frío. El frío de la noche me caló la piel, pero no tan frío como la frialdad en mi corazón, una frialdad que helaba hasta los huesos. Caminé por el vecindario sin rumbo fijo, una mano en el bolsillo, la otra con el teléfono, sin llamar a nadie, sin querer compartir este dolor con nadie, porque sabía que nadie podía entender mi cansancio, mi agotamiento en ese momento. Solo quería enfrentar la cruda verdad solo. Me pregunté, ¿por qué me duele menos que la primera vez? ¿Será porque estoy acostumbrado? ¿O porque yo también me estoy retirando gradualmente de esta relación? ¿O porque mi corazón se ha vuelto insensible, ya no siente el dolor, porque ha sido herido demasiadas veces hasta el punto de no quedar nada que herir? Cuando regresé, ella todavía estaba sentada en el sofá. No lloró, no gritó pidiendo perdón. Simplemente sabía que yo me quedaría, que perdonaría de nuevo, que seguiría soportando. Una aceptación del destino, una disposición predeterminada. Y de verdad lo hice. Le di otra oportunidad. Me engañé a mí mismo de nuevo. Le dije, si hay una próxima vez, no digas que fue un momento de debilidad. Di la verdad, que ya no quieres estar aquí. Di la verdad, que quieres irte. Ya no tengo fuerzas para engañarme a mí mismo. No puedo seguir actuando como el esposo comprensivo. Ella asintió. Dijo, gracias. Su voz era débil, sin vida, sin abrazos, sin intimidad. Nos fuimos a dormir como dos compañeros de cuarto que acababan de resolver un pequeño desacuerdo. Todo volvió a su falsa paz. Seguimos viviendo en un mundo paralelo, donde cada uno se creaba una coraza para sobrevivir, para ocultar la cruda verdad. Pero, ¿sabes? Lo más aterrador después de perdonar una vez no es perder la fe en los demás, sino perder la fe en uno mismo. Empecé a dudar de la veracidad de mis propios sentimientos. Ya no estaba seguro de si la amaba de verdad, o si solo me aferraba tercamente a una ilusión, a una definición de familia que yo mismo había creado. Empecé a dudar de mí mismo, de mis propias decisiones. La veía reír y me preguntaba, ¿esa risa es para mí o para alguien más? ¿O es solo una máscara que oculta sus verdaderos sentimientos, una forma de sobrevivir en este matrimonio, una forma de tranquilizarse a sí misma? Empecé a cansarme de intentar amar a alguien en quien ya no estaba seguro, de si todavía confiaba lo suficiente como para amar. Me cansé de luchar contra mí mismo, de las preguntas sin respuesta, de las noches de insomnio, de los sueños intranquilos. Y así, cuando llegó la tercera vez, no me enojé, no la interrogué, no me atormenté a mí mismo ni a ella. Todas las emociones negativas se habían agotado, solo quedaba un vacío, y una fatiga extrema, una impotencia total. Solo pregunté, mi voz aterradoramente tranquila, como un veredicto final, un final irreversible. ¿Todavía crees que te equivocaste? Y cuando ella respondió, no supe, la había perdonado por última vez hacía mucho tiempo, mucho antes de que esta confesión fuera pronunciada, mucho antes de que la viera en la cafetería, mucho antes de que descubriera ese fatídico mensaje. Solo que ese día fui lo suficientemente valiente como para admitir que ya no tenía nada que guardar. Estaba agotado.
Solté de una manera extrañamente serena, como si me hubiera quitado un peso de encima. El divorcio no se llevó a cabo entre lágrimas ni con palabras de resentimiento o indignación. Se llevó a cabo en silencio. Un silencio frío, amargo, pero también lleno de serenidad, de dos almas que habían encontrado la liberación. Entre dos personas que una vez compartieron una cama, que compartieron todo en la vida, ahora se sentaban en los extremos opuestos de la mesa mirándose como extraños corteses tranquilos y sin nada más que decir. Todas las emociones habían muerto, habían sido enterradas bajo la tierra del cansancio y el dolor, dejando solo vacío y sin sentido. ¿Realmente quieres detenerte?, preguntó ella, su voz también sorprendentemente tranquila, como si fuera una negociación de negocios, no el fin de un matrimonio, el fin de una parte de la vida, el fin de un sueño. Asentí. Un asentimiento firme, sin la menor vacilación, sin el menor arrepentimiento. Esta vez no necesito disculpas. Y tú tampoco necesitas ser perdonada. Entonces, ¿qué más hay para continuar? Ya no tenemos nada que darnos el uno al otro más que el cansancio. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza mirando la mesa, sus ojos todavía vacíos, sin expresión alguna, como si hubiera aceptado su destino. No lloró. No estaba triste. Ella también parecía encontrar la liberación en esta decisión, una liberación del peso llamado matrimonio y las expectativas. La miré, y por primera vez vi claramente: ya no te aferrabas, no porque aceptaras la separación, sino porque nunca habías regresado. Nunca habías estado realmente aquí. Nunca me habías pertenecido realmente. Ella se había ido hacía mucho tiempo, solo que yo era demasiado obstinado para darme cuenta, demasiado ciego para aceptarlo. Hicimos los trámites de divorcio rápidamente, sin disputas de bienes, sin discusiones sobre derechos. Todo se hizo de forma clara y concisa, como si estuviéramos firmando un contrato para terminar una relación comercial, sin beneficios, sin emociones. La casa fue vendida. Cada uno se llevó la mitad del valor material, la mitad de lo que quedaba, como si dividiéramos un sueño roto. Y el resto, las cicatrices en el corazón, las heridas invisibles, nadie quería conservarlas, pero tampoco nadie podía devolverlas. Permanecieron allí, como un recordatorio imborrable, una valiosa lección que tuve que pagar con mi propia juventud. La última noche que vivimos juntos, nos sentamos en la sala, cada uno con una taza de té. Sin música, sin películas, sin luces brillantes. Solo la tenue luz amarilla de la esquina de la pared, iluminando dos rostros que ya estaban demasiado cansados, demasiado insensibles al dolor, demasiado acostumbrados al silencio. No te odio, dijo ella, su voz ligera, como si se librara de una carga. Solo, no puedo obligarme a amarte de la manera que necesitas. No puedo seguir fingiendo. No puedo vivir en un papel para siempre. Necesito ser yo misma. Asentí. Tampoco te odio. Solo, no puedo seguir engañándome a mí mismo de que perdonar es la forma de retener a alguien. Ya no puedo vivir en una ilusión. No puedo seguir amando a alguien que ya no quiere estar aquí, que ya no quiere pertenecerme. Ella preguntó, ¿alguna vez deseaste haberte ido antes? Pensé. Luego negué con la cabeza. Una ligera sonrisa. Apareció en mis labios, la sonrisa de la aceptación y la paz. No. Porque si no hubiera pasado por todo esto, quizás habría pensado que el amor solo necesita esfuerzo. Ahora sé que no es así. El amor necesita voluntad, sinceridad, respeto, y lo más importante, la presencia de dos corazones, la sintonía de dos almas. Necesitaba esta lección. A la mañana siguiente, ella salió por la puerta con su maleta. No miró hacia atrás. Su figura se desvaneció detrás de la puerta, llevándose una parte de mi vida, una parte de mi pasado doloroso, y también pesos sin nombre. No la despedí, no la abracé, no le dije, cuídate. Esas palabras se volvieron sin sentido. Solo me quedé allí mirando en silencio la puerta cerrarse y pensé, esta es la primera vez que te vas, y no te retengo, y tampoco necesito retenerte. Esta es mi propia liberación, la liberación de ambos. Una liberación amarga pero necesaria. Los días siguientes no caí en crisis o depresión como muchos hubieran esperado. Me levanté a tiempo, preparé café, fui al trabajo. No borré fotos, no rompí recuerdos. Lo dejé todo allí como parte de mí. Una parte que vivió, que creyó, que perdonó, y finalmente se detuvo en el momento justo, una parada valiente, una parada para permitirse a sí mismo encontrar la paz para comenzar un nuevo capítulo en la vida. Un amigo me preguntó, ¿alguna vez quisiste volver con ella? Respondí, no.
No porque ya no la ame, sino porque no puedo volver a ser quien era antes, el hombre que aceptaba sufrir para llamarlo amor, el hombre que se engañaba a sí mismo, que se hundía en el dolor. Necesito un nuevo comienzo, una nueva persona, un amor verdadero, no una generosidad ciega. Mi historia no tiene un villano claro. Ella no era mala. Yo tampoco era perfecto. Simplemente éramos dos personas, que entraron al matrimonio por las razones equivocadas, por lo que no pudimos escribir un final correcto. Éramos dos personas perdidas tratando de aferrarnos a una definición de felicidad, que ninguno de los dos sentía realmente, una definición impuesta por la sociedad, una imposición que nos destruyó a ambos. Y ahora solo deseo una cosa: que encuentres a alguien que no necesite perdonarte para amarte, alguien que te acepte por completo, sin necesidad de esconderte, sin necesidad de huir de tus verdaderos sentimientos, alguien que pueda traerte la paz que has estado buscando. Y yo aprenderé a amar sin dolor, a amarme a mí mismo antes de amar a cualquier otra persona. Aprenderé a valorar lo que tengo, y nunca más intentaré retener algo que ya no me pertenece, algo que ya no tiene valor. Buscaré un amor verdadero donde el perdón venga del corazón, no del cansancio. Hay divorcios que no son por infidelidad descarada, sino porque una persona ya no necesita ser perdonada y la otra ya no puede seguir esforzándose por ser generosa. Es una liberación para ambos, por dolorosa que sea, aunque las cicatrices quizás nunca sanen, es necesaria. Cuento esta historia no para que sientas lástima ni para culpar a nadie. La cuento porque si estás reteniendo a alguien con tu generosidad, pregúntate, ¿esa persona todavía quiere quedarse o solo la estás reteniendo con tu dolor y sacrificio? ¿Ese perdón te está salvando o solo está erosionando tu propia alma, convirtiéndote en una sombra de ti mismo? Mi historia, un viaje amargo de perdón y aceptación, es un poderoso recordatorio de que la generosidad tiene límites. A veces soltar no es un fracaso, sino el coraje de reencontrarse a uno mismo y permitir que la verdadera felicidad llegue a tu vida. Nunca te pierdas tratando de salvar algo que ya no te pertenece, porque mereces una vida plena y feliz, una vida que no necesite ser falsa ni de sufrimiento. Si esta historia te ha provocado pensamientos, emociones, o si tienes experiencias similares, no dudes en dejar un comentario abajo. Cada uno de tus compartidos es una empatía que nos ayuda a no sentirnos solos en este viaje, en el camino hacia la felicidad. No olvides darle me gusta a esta historia. Compártela con aquellos que creas que necesitan escucharla. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias profundas y activa la campana de notificaciones para estar al día con mis últimos videos. Gracias por escuchar. Nos vemos en los próximos videos.